Bueno, pues digamos que algunas explicaciones más, continuando con lo que hablábamos a mediodía y que imagino tal vez con la Lisa en Corina también les ha explicado. Con respecto a las clases, la forma de trabajar es que nosotros necesitamos pues identificar características de nuestro objeto, identificar el comportamiento, las habilidades, los métodos que va a tener nuestro objeto, ¿no? Y acá dentro de un método es donde nosotros ya tenemos que colocar pues toda la lógica, ¿no? Todo nuestro algoritmo. Como les había dicho a mediodía, pues muchas de estas cosas tienen sus reglas, ¿no? Por ejemplo, cada vez que yo quiera guardar un dato, necesito asociarlo directamente a un tipo de dato, ¿no? Java no va a adivinar qué es lo que quiero guardar. Yo le tengo que avisar. Sin embargo, quizás una de las cositas que se me ha pasado es hablar de primero de los condicionales. Condicionales. Esto también ya lo hablamos, ya lo habíamos visto en alguna clase, tenían una tarea de esto incluso. Prácticamente es dividir el flujo, ¿no? Divide el flujo de acuerdo a una condición, a una condición, de acuerdo a una condición en dos caminos. Entonces, esto en el diagrama de flujos se escribía, o bueno, se simbolizaba con el rombito, ¿no? Entonces, si respondía que sí, iba por la derecha. Si respondía que no, iba por la izquierda. Y aquí adentro había una condición. Si esto lo hacíamos en formato de algoritmo, generalmente, bueno, era un poco complicado de escribirlo, pero generalmente había, digamos, un paso n en el que nosotros decíamos sí, esta condición se cumple, ¿no? En forma de pregunta. Entonces, si me respondía que sí, digamos, hacía el paso 5, ¿no? Paso 5, el paso, digamos, n más 1, ¿no? El siguiente paso. Y aquí hacía lo que necesitaba hacer y así tantos pasos como necesitara si es que me respondía que sí. Si me respondía que no, entonces yo podía ir hasta un paso m, ¿no? Un paso totalmente distinto y hacer aquí lo que tuviera que hacer. Y aquí también podía ver tantos pasos como necesitase. Esto en Java, ¿cómo se representa? En Java va muy similar a esto. Sin embargo, tiene su palabrita especial, ¿no? If. Si ustedes han estado viendo esa serie de Marvel, What If, es qué pasaría si, ¿no? Esa es como que la traducción de What If. ¿Qué pasaría si? Y en este caso, ese if es un sí en forma de pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si, no sé, Iron Man nunca hubiera muerto, ¿no? Entonces esa es la pregunta. Este if nos permite a nosotros iniciar una pregunta. Entre los paréntesis, aquí tiene que venir la condición. ¿Qué condición quiero utilizar? Y ahora, después de eso, ¿cómo podría yo definir los dos caminos, ¿no? El camino del sí y el camino del no. Hago apertura de llave y cierre de llave. Esto automáticamente se vuelve la respuesta de sí, ¿no? Automáticamente. Es decir, todo lo que esté dentro del primer bloque de llaves se vuelve la respuesta del sí, ¿no? Y aquí puedo tener tantos pasos como yo necesite. ¿Qué pasa por el camino del no? Si es que tuviera la necesidad de tener un camino del no, entonces tengo que poner else. ¿Qué significa este else? Significa, yo tengo una condición, una pregunta. ¿Qué pasaría si n es mayor a 10? Esa es mi pregunta. Si me responde que sí, entonces ya sé qué hacer. Este else significa si no, es decir, ¿qué pasa si n no es mayor a 10? Entonces else, y aquí esto vendría a ser como la respuesta del no.
y aquí tengo que colocar todo lo que yo necesite. Eso sería. Entonces aquí ustedes, esta parte por si acaso la borro, no vaya a ser que alguien la ponga. Simplemente era para explicar. Entonces allí ustedes tienen que pues colocar todo lo que ustedes necesiten. En Java lo que mucho vamos a ver son las llaves. Estas llaves indican el inicio y fin de algún bloque de instrucciones. Es decir, considérenlo como un camino, ¿no? Una parte del camino. Algo que en este caso puede ocurrir dada una condición, ¿no? Puede haber aquí varias otras cosas. Incluso puedo colocar otro if si fuera necesario, ¿no? Y dentro de ese if, otro if, y así sucesivamente. Siguen siendo instrucciones válidas. La cosa es de que ustedes entiendan de que ahí adentro pueden colocar lo que ustedes necesiten. ¿Qué más? En el tema de los ciclos, otra cosa que también han visto, ciclos. Saben ustedes de que un ciclo pues surge para poder repetir ciertas instrucciones que yo sé que se van a repetir, simplemente que no sé cuántas veces. Esas n veces que debo repetir suelen estar condicionadas por una pregunta nuevamente, ¿no? Entonces esa pregunta es la que yo tengo que de alguna forma obtener. Ya han pasado, han tenido tareas sobre eso. Aquí creo que sí difiere. Hay un ciclo que es el ciclo para, que digamos suele estar como que i igual 0, ¿no? O a veces creo que le ponen 0 directamente. Luego está como que i menor a 10, digamos. Y más 1, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces esto suele estar como que en un bloquecito rectangular, algo así. No me acuerdo muy bien, pero algo así iba. Y esto tiene acá, digamos, sus instrucciones, todo lo que queremos repetir. Y cuando termine, viene por aquí a repetirse. Y cuando termine, pues continúo, ¿no? Algo así iba en el diagrama de flujo. A ver. Entonces, esto de aquí, en tema de código, ¿no? Digo, en tema de pseudocódigo, en nuestro algoritmo, significaría que yo tuviera tal vez acá un índice al que le estoy guardando el 0, ¿no? Y aquí pregunto si i es menor a 10, entonces hago todas estas instrucciones, ¿no? Y de ahí tendría que decir repetir, paso, digamos este fuera el paso 4. Repetir paso 4. Entonces esto automáticamente genera un ciclo. Si esto ya no se cumple, entonces ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir al paso n, ¿no? El siguiente. Un momentito. Ahí. Entonces, eso es una forma de escribirlo en términos de algoritmo. ¿Cómo sería en código, en Java? Para hacerlo en Java, este de aquí por si acaso es el ciclo para, ¿no? Que es algo que me he olvidado colocar. Este de aquí es el ciclo para. Ahí está. Y para colocarlo en Java, ¿no? Tenemos que colocar la palabra for. Con eso yo le estoy avisando a Java que quiero que haga un ciclo, ¿no? Por si acaso, aquí decimos para y en inglés eso sería como que for, ¿no? For it, for i o for each number, algo así, ¿no? Para cada número, para cada valor, algo así. Entonces, para cada valor, y aquí, si se dan cuenta, nosotros solíamos manejar un número que considerábamos el índice, ¿no? Algo que nos permitía como contabilizar las repeticiones que habíamos llevado. Lo mismo se hace en Java. Se tiene un i y le ponemos 0. Simplemente que en este caso yo no puedo crear aquí datos o variables en Java directamente. Yo le tengo que avisar qué es ese dato. Y en este caso, ¿qué es este dato? Un entero, ¿no? Un entero.
Así lo tenemos que colocar. Luego se coloca punto y coma porque así yo le digo hasta aquí ha llegado la primera parte. Ese es mi contador. Luego tiene que venir la condición. Va a ser muy similar a lo que nosotros ya teníamos. Digamos i menor a 10. ¿No? Ahí está. Y luego tiene que haber una condición que me ayude a avanzar, ¿no? Aquí con avanzar no siempre me refiero a decirle i más 1 más, ¿no? Nada de eso. Algo que me acerque cada vez a mi condición. Generalmente suele ser una suma, sí, pero ustedes tienen que hacerse la idea de que puede ir cualquier tipo de operación en ese lugar. Entonces, una forma es ponerle i más. Ahí. Otra forma es ponerle i, ahora va a ser i más 1, ¿no? Ambas son formas válidas. ¿Qué pasa si yo no quiero que avance de 1 en 1? ¿Qué pasa si quiero que avance de 5 en 5? Entonces le pondré i igual i más 5. Entonces ahí mi ciclo for lo que va a hacer es ya no va a avanzar sucesivamente, va a avanzar saltando de 5 en 5. Y después de esto habría que abrir llaves, ¿no? Abro llaves y aquí en el medio, ¿sí? Aquí en el medio puedo colocar todas las instrucciones que yo quiera. Ahí adentro puede estar otro for, puede estar un if, puede haber un if y dentro de ese if otro for, no hay problema, ¿no? Entonces, con eso ustedes podrían controlar, ¿no? El tema de los ciclos. O bueno, en este caso un ciclo para. ¿Qué pasaría con el otro ciclo, que es el ciclo mientras? Ciclo mientras. El ciclo mientras lo que hacía era simplemente tener acá una condición ahí en forma de cajita y aquí pues sucedían todas las instrucciones que nosotros queríamos y se repetía, ¿no? Si la condición decía que sí, entonces se repetía. Si la condición decía que no, entonces salía y volvía hasta acá, ¿no? Algo así. Entonces, el ciclo mientras, lo único que hacía era controlar una pregunta, ¿no? Podría ser, si digamos estuviera analizando un número, entonces mientras el número es mayor a 0, significa que todavía me quedan dígitos, ¿no? Por decir. Si yo qué sé, si una palabra todavía tiene letras, entonces pues todavía tengo que analizarlo, ¿no? Algo así. Entonces aquí simplemente nos concentramos en una condición. A modo de tip, a modo de consejo, ¿cuándo es mejor usar un ciclo mientras? ¿Cuándo es mejor un ciclo para? Ustedes piensen de que si necesitan en algún momento un contador, algo que les ayude a recordar cuántas repeticiones han llevado, o algo que necesiten para, no sé, digamos, en un número, eliminar todos los dígitos que estén en posición par, ¿no? Entonces, si el ejercicio ya de por sí les habla como que de posiciones, de lugares, muy seguro de que van a necesitar un ciclo for, ¿no? Ahora, el ciclo mientras, eh, al ser un poquito más simple, significa que es más amoldable, ¿no? O sea, lo que yo puedo hacer con un ciclo for o con un ciclo para, lo puedo hacer con un ciclo mientras. Pero lo que puedo hacer con un ciclo mientras, quizás no lo puedo hacer con un ciclo for, ¿no? Entonces, este es un poco más simple y más versátil. En tema de algoritmo, ¿cómo tendría que ser? eh, Similar a esto, ¿no? Similar a esto, simplemente que sin el contador. Entonces sería como que decir paso 4, si n es mayor a 0, entonces hago aquí mis cosas, voy a llegar a un paso n y aquí tendría que decir repetir paso 4 o ir al paso 4, ¿no? Entonces esto va a generar ciclo. Si esto me dijera que no, entonces si dijera que no, pues no sé, iría al paso n más 1 y aquí ya haría el resto de cosas. Entonces algo así tendría que ser si es que tuviéramos que escribirlo en algoritmo. Ahora, en Java, ¿cómo tendría que ser? El ciclo mientras
se traduce en inglés como while, ¿no? While. Entonces, cada vez que yo necesite un ciclo mientras, tengo que colocar sí o sí esta palabra, ¿no? Y entre los paréntesis, mi condición, ¿no? Ahí está, mi condición. Puede ser n mayor a 0, yo que sé, j menor a 10 o a más b menor a 15, no sé. Puede variar, depende de lo que ustedes estén haciendo. La cosa es de que aquí tiene que estar en formato de pregunta. Y, y nuevamente, apertura de llaves, ¿no? Que me estoy ahí trabando. Apertura de llaves. Y acá en medio, pues todo lo que querramos que se repita. Eso es lo que tendríamos que hacer. Luego existe un tercer ciclo más, ¿no? Que es el ciclo, chale, uy, a ver, ahí, que es el ciclo hacer mientras. Entonces, este ciclo de acá, bueno, en este caso el ciclo para y el ciclo mientras, existía tanto en el DFD como en el PCInt. ¿Qué es lo que pasa con este ciclo hacer mientras? Este solo existe, bueno, hasta el momento solo existe en el PCInt, ¿no? Donde ustedes lo han visto. Pero en Java también existe y de hecho muchos lenguajes de programación lo tienen. Entonces, este ciclo hacer mientras, ¿en qué consiste? Les pongo un ejemplo. Si aquí por decir mi caso, mi pregunta es si n es mayor a 0, entonces no sé, cuento sus dígitos, por decir. Pero ¿qué pasa si mi n vale 0? Es decir, yo quiero saber cuántos dígitos tiene el 0. Entonces nunca va a entrar acá porque esta condición no le va a dejar, ¿no? 0 no es mayor a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo va a mandar directamente acá afuera. Nunca va a entrar. Entonces, el ciclo mientras, y también esto sucede para el ciclo para, en el peor de los casos se pueden ejecutar 0 veces, ¿no? 0 veces. Se pueden llegar a repetir 0 veces. En el peor de los casos, ¿no? Recuerden de que aquí esta condición puede manejar variables, datos, ¿no? Muchas cosas. Entonces, en el peor de los casos se va a ejecutar 0 veces. Pero en este caso, hay situaciones en las que yo al menos voy a estar seguro de que una vez sí se va a ejecutar. Por ejemplo, con el tema de los números, nunca va a existir un número que tenga 0 dígitos. Hasta el 0 tiene un dígito, ¿no? Entonces, ahí por decir, si yo quiero hacer una funcionalidad para que me cuenten los dígitos de un número, no importa qué número sea, yo sé que al menos un dígito va a tener. Estoy totalmente seguro. Entonces, ahí que me conviene, hace un ciclo hacer mientras. ¿Por qué? Porque este en el peor de los casos se ejecuta una vez. El peor de los casos es que se ejecute una vez. En tema de PCInt, su representación creo que era algo así, ¿no? Aquí, ahí, algo así. Creo que aquí había como que hacer. Luego aquí venían las instrucciones. Y luego acá venía recién la condición. Condición. Ahí. Si decía que sí, si la condición todavía no se había cumplido, entonces volvía a repetir. Si me decía que no, entonces continuaba con el ciclo. Así. En tema de código, pues digo, en tema de pseudocódigo, en tema de algoritmo, yo tendría, digamos, mi paso 1, donde hacía tal cosa, mi paso 2, mi paso, chale, y no se borra, que es lo peor. Ahí. Y yo tendría aquí mi paso 3, ahí mi paso 4,
Y digamos en el paso 4 diría ir o repetir el paso 1. Esto generaría un ciclo, pero si se dan cuenta es como que siempre se repetiría. Entonces yo condiciono este salto. Caramba, no sé por qué tarda tanto en seleccionarse. Ahí, ahí está. Entonces yo condiciono este salto con algún tipo de pregunta. A ver si esto me deja. Ahí está. Entonces yo aquí diría, ¿no? Si n todavía es mayor a 0, entonces ir al paso 1. Y se repite. Si no, pues entonces voy al paso 5. No hago nada más. Este sería un ciclo hacer mientras. Si se dan cuenta, primero hago ciertos pasos y luego pregunto si tengo que volver a repetirlos. Si fuera ese el caso, entonces vuelvo a empezar. Y nuevamente llego a este punto y así sucesivamente. Si con este, yo pregunto primero. En el peor de los casos, quizás esto me impida entrar una vez, ¿no? Y tenga que saltarme yo hasta el final. En este caso, no. ¿Cómo sería en Java? En Java sigue un poco esta estructura. Hacer, el verbo hacer en inglés es do, ¿no? Yo creo que también lo saben. Es la palabra do en inglés. Abrimos llaves, ¿no? Y aquí colocamos todo lo que necesitemos. Cerramos llaves y aquí recién va el while, ¿no? Ya sabemos que mientras en inglés es while. Y aquí una condición. Y punto y coma. Este es el único que lleva punto y coma. Este es el único. Nunca se olviden de eso. Al final del ciclo nunca va a llevar punto y coma, ¿no? Este lleva punto y coma, pero es acá adentro porque tiene 3 partes. Eso. Entonces aquí ustedes ya pueden manejar los ciclos, recordarles de que en el interior de las llaves ustedes pueden poner cualquier tipo de instrucción que necesiten. Si necesitan colocar ahí adentro un if, una condición, lo pueden poner. Si necesitan poner ahí adentro otro ciclo, por alguna razón, lo pueden poner. Si necesitan poner un for dentro de otro for, dentro de otro for, dentro de un if, dentro de otro if, dentro de otro for, pues lo pueden hacer, ¿no? No es ilegal. Ahora la cosa es de que se entienda, ¿no? Es medio complicadito de entender a veces esa parte. Pero eso. Entonces algo así tendrían que colocarlo. ¿Qué más? Em, Creo que con eso ya tienen por lo menos una base. Ahora, con el tema del ejercicio que hacíamos a mediodía, ¿cómo digamos podría probarlo? ¿No? Si esta parte, ¿cómo podría probarlo si de verdad va a funcionar? En el caso de PC Inter, como que bien sencillito. O de FD. Entonces, si yo vengo aquí, la forma de probarlo es que yo le haga clic derecho y seleccione la primera opción. Ahí, ¿no? Y aquí le pongo aceptar. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? ¿Cuál es el significado de eso? Como nosotros podemos crearnos, digamos, un dato, una variable que tenga un número, que guarde un número, o una variable que guarde un texto, o una variable que guarde un decimal. En este caso, esto de aquí ya representa una computadora, ¿no? Es una variable que ya representaría una computadora del mundo real. Ahora uno diría, pero es que eso no se parece a una computadora, no, ni siquiera he guardado yo mi información, ¿cómo voy a saber qué marca es? ¿Cómo voy a saber de qué color es? Recuerden que nosotros tenemos que concentrarnos en aquello que es importante para nuestro problema. Y aquí lo único que es importante es saber si la computadora está conectada a internet. Y si me fijo acá, le hago clic derecho a este cuadradito rojo y yo puedo inspeccionar. ¿Qué significa inspeccionar? Que yo vea las características de este objeto. Entonces aquí hay una computadora llamada Computat 1 y dice que no está conectado, ¿no? Como ven dice false. Pero, a ver,
que no me reacciona el mouse. Ahí está. Pero si es que yo quiero ejecutar mi algoritmo, aquí me sale el método que he creado, ¿no? Acceder a página web, ¿no? Y aquí es donde yo ya tengo que ingresar la información. Así como en el PCInt me pedía que ingrese algún dato, aquí tengo que hacer lo mismo. Pero aquí siguiendo ya las reglas de Java, ¿no? No puedo yo colocar, yo qué sé, www.google.com, ¿no? No puedo colocar, van a ver cómo me va a salir error. Y me dice www no existe, empieza a salir nombres extraños, cosas extrañas, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer acá? Hay que seguir las reglas. Aquí mismo me está diciendo lo que se necesita es un texto, un string. ¿Y qué habíamos dicho de los strings? De que necesitamos que estén entre comillas dobles. Ahí está. Y ahora aceptar. Y como ven funciona. Y ya me ha respondido. Me dice imposible conectar. ¿Y por qué imposible conectar? Porque mi computadora no tiene conexión, no está conectado a internet. Ahora, aquí uno diría, pero ¿y qué pasa si es que yo quiero que mi computadora esté conectado a internet? En este ejercicio. Quiero que me salga la otra respuesta. ¿Cómo lo hago? Ahí entramos a un nuevo concepto. Estos atributos representan características de nuestro objeto. Pero eso no significa de que sean eternos o permanentes. Puede que con el tiempo, no sé, me dé la gana de cambiarlo. Hay personas que en la vida real se cambian el nombre. Pueden hasta cambiar de auto, pueden cambiar de celular, cambian hasta la pareja, ¿no? El chico, la chica, ¿no? De todo cambia, ¿no? Nada, no suele haber muchas cosas que sean permanentes. Entonces, con este tipo de datos, lo que nosotros vamos a necesitar es, uno, conocerlos y dos, modificarlos. ¿Cómo hacemos eso? A ver, para el tema de los atributos, ojo aquí, atributos, por si no recuerdan, son las características de un objeto, ¿no? Entonces, para las características, ahí, atributos, para las características, yo tengo que preguntarme si es que alguno de esos datos voy a necesitar conocerlo. Por ejemplo, de su computadora, de seguro muy pocos de ustedes saben qué tipo de disco duro tienen o qué, eh, ¿cómo se llama esto? O qué tipo de tarjeta de video tienen sus computadoras. Igual la siguen utilizando, ¿no? Entonces es como que ciertos datos no son necesarios conocerlos. O digamos por ahora no. Pero hay otros que sí. Por ejemplo, no sé si en su computadora, por alguna razón, tal vez la pantalla se ha roto. Entonces van a tener que averiguar qué pantalla tenía su computadora, llevarla a un técnico, hacer que la arreglen, todo, ¿no? Entonces ya eso es como que un poco más importante. ¿Qué va a suceder? Estos atributos, cuando yo quiera conocer su información, se los tiene que recuperar a través de los denominados métodos de acceso. O también llamados métodos accesadores, ¿no? Suena muy feo, a mí no me gusta así, pero creo que alguna vez la Lisen ha usado ese término, accesadores. O creo que lo he visto en un libro también, no me acuerdo. Accesadores. ¿En qué consiste esto? Si yo tuviera, por ejemplo, un atributo, yo que sé, mi nombre, por decir, ¿no? Mi nombre es un atributo, es una característica de todas las personas. Entonces, el nombre, como es texto, como son palabras al fin y al cabo, va a ser un string, ¿no? String nombre. Y aquí puedo tener más atributos, ¿no? Menos atributos, no importa. Puedo tener acá mis métodos que estén relacionados con el ejercicio que estoy resolviendo, con lo que sea que esté haciendo. ¿Y qué pasa si es que yo necesito conocer el nombre de la persona, ¿no? En términos de la computadora.
Entonces necesito crear un método de acceso. ¿Cómo se crea un método de acceso? Primero que nada, los métodos de acceso en inglés se suelen denominar getters. Así. Por si acaso, el método get vendría a ser como obtener, ¿no? Acceder tal vez incluso, ¿no? Entonces aquí el método de acceso sigue una cierta norma. Si ustedes quieren ponerla en español no hay problema, pero se suele utilizar el inglés. En este caso, ¿cuál es el dato que yo quiero obtener? Nombre. Entonces, ¿qué es lo que se coloca? Get, así tal cual. ¿Cuál es el dato que quiero obtener? Nombre. Entonces, get nombre. Ahí está. Y por si alguno duda, get vendría a ser un verbo, ¿no? Obtener, acceder. Entonces seguimos con la misma lógica. Los métodos siempre representan acciones, ¿no? Siempre están relacionadas a un verbo. En este caso, obtener nombre, digamos, ¿no? De ahí, paréntesis, aquí no se necesitan datos de entrada porque es decir, yo no quiero mandarle más información, yo quiero que más bien él me responda. Get nombre, los paréntesis, digo las llaves, paréntesis, las llaves. Y si recuerdan la clase de mediodía, cuando nosotros creábamos un método nos reñía si lo dejábamos así. ¿Por qué? Nos decía se espera un identificador, ¿no? Y aquí nosotros decíamos, ¿qué es lo que espero de este método? ¿Me tiene que dar alguna respuesta, sí o no? Entonces decíamos sí, queremos una respuesta. Quiero saber yo si ha establecido la conexión o si es imposible conectar. Por lo tanto, acá yo tengo que preguntarme qué espero de respuesta. Y la respuesta en realidad ya la conozco. Listo. Si yo lo que quiero es recuperar el nombre, me fijo. ¿De qué tipo es el nombre? De string. Ah, ya. Entonces, string. Tal cual. Ahí. Y ahora, si recuerdan la clase de mediodía, en el momento que yo haga esto me va a empezar a salir un error. Me va a decir, ok, me estás prometiendo que aquí va a haber una respuesta que va a ser un texto. Pero ¿y dónde está esa respuesta? Entonces lo único que tengo que hacer es return y le digo la respuesta acá, está acá, nombre. Y listo. Eso es un método de acceso. Entonces fíjense acá, si es que yo necesito conocer el estado de la computadora, método de acceso. Método de acceso. ¿Cómo sería esto? A ver. Ahí. Método de acceso. Entonces me fijo, ¿qué es lo que quiero recuperar? Está conectado. Entonces, get está conectado. Paréntesis, porque es un método. Llaves para empezar mi solución, digamos. Y me fijo, ¿está conectado? ¿De qué tipo es? Boolean. Ok, entonces eso lo tengo que colocar al principio. Y ahora me va a empezar a botar un error porque me dice que no tengo el retorno. Entonces yo le voy a complacer. Return. Y le digo, pues si en este caso lo único que quiero es recuperar este dato, entonces ahí ya está la respuesta. No tengo que inventar nada más. Y listo. Compilamos. Fíjense, no ha dado ningún error. ¿Cómo podría ser yo si es que quiero saber si está funcionando? Nuevamente me creo aquí mi variable. Aquí está mi objetito. Y aquí ahora ya me sale un segundo método. Entonces quiero saber si está conectado. Y me dice false. Ok, por lo menos ya me está dando la respuesta. Y uno diría, pero eso nosotros ya lo sabíamos. O sea, haciendo doble clic ya puedo ver yo acá que dice false. Sí, pero el hecho de que exista un método, aquí como un método, hace de que
¿cómo decirlo? Quede abierto al público para que pueda utilizarlo, ¿no? Es como si fuera tal vez una herramienta que yo estoy dispuesto a compartir con el mundo. Si lo dejo acá en el formato de atributo, va a ser como que solo lo voy a compartir conmigo mismo, ¿no? No quiero que nadie se me acerque, solo quiero yo utilizar esto, ¿no? Bien egoísta. En cambio, cuando está en formato de método, es una habilidad para compartir con el mundo, ¿no? Si está en este estado. Ahora, ¿qué va a suceder acá? ¿Dónde está? Que un método de acceso nos permite obtener la información de, digamos, un atributo. Pero ¿qué pasa si es que yo quisiera modificarlo? ¿Qué pasa si yo quisiera cambiarlo? Por ejemplo, en este caso el nombre, no sé, eh, yo qué sé, tal vez mi apellido Sanabria y yo lo he escrito con Z toda la vida pues, y había sido que era con S, ¿no? Entonces tengo una de dos, o cambiar todos mis documentos a que tengan S de nuevo, o cambiarme el nombre. Podría ser, ¿no? Aunque no crean, eso pasa, ¿no? A mi abuelita le ha pasado, ella apellida Sarabia con B chica, pero en realidad toda su familia apellida Sarabia con B grande, y ella no se dio cuenta hasta que ya había pasado muchos años, entonces tuvo que cambiar su nombre. Eso suele pasar. Entonces, ¿cómo puede suceder esto en programación? Sucede a través de los métodos de modificación, o también llamados métodos modificadores. Este no suena tan feo, ¿no? Y aquí métodos de accesadores he puesto, me acabo de dar cuenta, qué gil. Estos métodos en inglés reciben el método del nombre de setters. ¿Qué significaría set? Sería como establecer, ¿no? Algo así. Podríamos decir que es como un cambiar, pero creo que establecer es lo más correcto. Entonces, nuevamente, si es que yo tengo acá un string, yo que sé, en este caso, no sé, le voy a poner otro dato acá para que veamos. Si yo tuviera acá un int número, y sin acento, recuerden que sin acento, número celular, punto y coma, y aquí puede haber más atributos, no sé, ¿no? Y más métodos, ta. ¿Qué pasa si es que yo quiero modificar este número de celular, ¿no? Yo creo que más de uno tal vez ha pasado por esa situación, ¿no? Ha tenido que cambiar de número. Primero que nada se empieza con el mismo chiste. Set. En este caso porque es un método de modificación. Entonces empieza por el nombre set. ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué campo? Número celular. Ahí nuevamente lo pongo con acento. Número celular. Ok. Y en este caso, paréntesis. Lo voy a recorrer esto un poquito porque creo que me va a faltar espacio. Ahí. Las llaves. Y yo tendría que decir, ok, quiero cambiar el número de mi celular. ¿Qué es lo que espero de este método? ¿Espero alguna respuesta? No sé, ¿Qué me tendría que responder? ¿Qué quisiera que me responda? Pues generalmente con estos métodos de modificación no suelen dar una respuesta. Ya esta mañana les decía que no es del todo malo el hecho de que no dé una respuesta. Simplemente tendríamos que decir que esto es un void. Es decir, este método hace algo, pero su retorno es vacío. Es decir, no me retorna nada, no me responde nada. Y uno diría, pero ¿y si no responde nada, qué hacemos ahí? Pues el objetivo, modificar. Entonces, ¿cómo modifico? Agarro mi variable, que en este caso se llama número celular,
Y si yo quiero modificarlo, entonces tendría que guardar algún nuevo valor. ¿Y de dónde saco ese nuevo valor? ¿Me invento? ¿Genero uno aleatorio? Recuerden que esto de los métodos get, getters y setters funciona para cualquier atributo. Es decir, no importa qué tipo sea, igual debería poder yo modificar y acceder. Entonces, cuando hablamos de números, uno podría decir, pero entonces que sea un número aleatorio. O al número anterior le sumamos 2 dígitos, yo qué sé. Pero ¿y cómo hacemos eso para un texto? ¿Cómo podría yo saber a qué lo cambio? O si fuera tal vez una letra o un decimal. Entonces ahí entra un problema, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, ¿qué es lo más fácil? Que yo no me preocupe y que directamente diga que aquí va a llegar un nuevo valor, ¿no? O un nuevo dato. Recuerden que entre los paréntesis nosotros podemos pedir información o pedir algún dato adicional para resolver este problema en específico. Una vez de que ya lo tengo, simplemente lo tengo que guardar. Punto y coma. Y listo. Entonces, esto para nuestro pequeño ejemplito, ¿qué va a significar? Método de modificación. Modificación. Y lo he escrito mal. Entonces, ya saben, los métodos de modificación siempre deberían ser void, no deberían retornar algo. Siempre empiezan por set y aquí tendría que colocar la variable que estoy modificando. Y entre los paréntesis tengo que colocar el nuevo dato, siempre fijándome de qué tipo es la variable que yo quiero cambiar. En este caso es de boolean. Entonces aquí yo pondré boolean nuevo, el nuevo valor. ¿Qué quiero cambiar? Quiero cambiar la variable está conectado. ¿Por cuál? Por este nuevo valor. Sea lo que sea. Estado conectado. Está conectado. Aquí me confundo. Ahí está. ¿No? Entonces compila. Todo está bien escrito. Pero ahora funcionará. Veamos. Me creo acá la computadora. La reviso. Y como ven dice que no está conectado. Ok, entonces vamos a conectarlo. Ejecuto aquí el método set, el método de modificación. Set está conectado y me dice que le mande un boolean, ¿no? Un nuevo valor. Entonces recuerden, boolean solo tiene dos valores, true o false. ¿Qué pasa si le mando true? True, ¿no? Aceptar. Y al parecer no me ha botado ningún error. Que no bote error ya es una buena señal. Pero tampoco me ha retornado respuesta. Y eso también es bueno porque era un método void. Y si me fijo ahora, aquí me dice true, ¿no? Como ven, ha cambiado. ¿Qué pasaría si es que yo ejecuto el método de acceso, ¿no? El get. También me responde true. Está accediendo al mismo valor. Y listo. Entonces un método de acceso, un método de modificación, suelen estar asociados a un atributo de nuestro objeto, ¿no? Sean los atributos que sean. Ahora, no es obligatorio colocarlos. No es obligatorio que ponga los dos. Puedo poner tal vez solo el método de acceso o tal vez solo el método de modificación. Eso depende, ¿no? ¿De qué depende? De si de verdad ese dato me va a servir para alguna otra cosa. Por ejemplo, en este caso está conectado. Yo no necesito saber esto, ¿no? Quizás no me interesa a mí saber si está conectado o no. Yo lo único que quiero hacer es entrar a mi clase en internet, ¿no? O algo así, o entrar a navegar por internet. Ahora, si la navegación no me funciona, entonces recién me doy cuenta que estaba desconectado, ¿no? Puede pasar. Entonces, este método sería, digamos, opcional, ¿no? No sería necesario colocarlo. Pero bueno, ¿qué más? Lo siguiente
es qué pasaría aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si, what if? Si aquí yo tuviera, por ejemplo, no sé, string marca, ¿no? Creo que es marca, sí, marca. Y digamos, no sé, string tamaño. Aquí nuevamente una aclaración, no es que lo haya escrito mal, es que cuando estamos codificando no podemos usar palabras con acentos, no, o sea, no podemos usar acentos y es recomendable que no utilicemos la ñ, ¿no? Generalmente si hubiera una palabra con ñ, la van a poner ni o a veces n directamente, ¿no? Tamaño. Pero creo que es mejor ponerle tamaño. Todavía suena como que un poco más cercano a la ñ. Y ahora, ¿por qué no pueden poner ñ? No es ilegal, como ven ahí lo puedo colocar. Pero como les había dicho esta mañana, el problema no es que ustedes lo puedan escribir. El problema es cuando intentan mandar ese código, tal vez lo quieren subir para su examen o quieren compartirlo para su práctica de auxiliatura, es ahí donde va a dar el error. ¿Por qué? Porque a veces estos caracteres cuando se lo envía se suelen transformar a otros, ¿no? Y salen cosas medio raras. Es eso lo que provoca el error. Entonces, digamos aquí tuviera la marca y el tamaño. Entonces, si yo me fijo ahora, cuando creo una nueva computadora, ¿qué va a suceder? Aquí me dice la marca null y el tamaño null. Eso es nuevo, ¿no? De que exista null. No lo habíamos visto, tampoco lo he colocado. Si me fijo aquí, digamos, en mi código, pueden apretar control F por si acaso para buscar ahí. Null. En ningún lado aparece ese null. Entonces, ¿de dónde se ha guardado? Pues lo que ocurre es de que estos valores no es que yo los haya colocado, es que el propio Java le pone un valor por defecto si es que yo no le he definido algo. ¿A qué me refiero? Cuando escribimos este tipo de instrucción, lo que yo hago es como una pequeña promesa. Le digo, oye Java, voy a tener una variable que se va a llamar está conectado, te estoy avisando con anticipación, no te enojes, ¿sí, no? Pero también puedo decirle, así bien directo, oye Java, tengo este valor, guárdalo. Bien directo, ¿no? No le estoy dando chance a nada, ni a que se queje. Entonces puedo hacer eso. ¿Qué significa esto de acá? Esto significa asignarle. Yo ya estoy guardando un valor ahí directamente, ¿no? Cuando lo dejo así, con punto y coma, significa que yo solo le estoy avisando, no solo le estoy como que haciendo una pequeña promesa, todavía no significa nada, todavía no he hecho nada. Entonces, como Java sigue esperando tu confirmación, dice, bueno, pues hasta que este chico me confirme el valor, le pondré un valor por defecto para que esté trabajando. Y eso es lo que hace. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo hago para ponerle valores? Y justo hemos entrado con esto, ¿no? Métodos de acceso y métodos de modificación. Híjole, entonces por cada uno de estos voy a necesitar un método de modificación. Por si acaso los métodos de modificación son están destinados a modificar un campo a la vez, ¿no? No significa que no se pueda hacer más, pero se supone que un método de modificación debería estar asociado solo a un atributo. Esa es, digamos, como que la regla no escrita. Ahora, en este caso, imagínense si es que yo he detectado, no sé, 10 atributos. Voy a necesitar 10 métodos. Híjole, qué flojera. Y cada vez que yo necesite como que generar esos valores, voy a tener que venir acá, crearme aquí nueva computadora, ponerle a aceptar, que no se pone a aceptar, hacerle clic derecho y aquí uno por uno, a los 10. Entonces, no, pues ¿quién tiene ese tiempo? ¿No? Mejor lo dejo así, ¿no? Y que me ponga mal al ejercicio. Entonces, ahí entra un nuevo concepto. ¿Cuál? El de
constructor. Constructor. El constructor, primero que nada, es un método especial. Ahorita vamos a entrar en detalle. ¿Cuál es su finalidad? Digamos que su finalidad es dejar, ¿cómo podría decirlo? Preparar. Preparar los atributos para su uso. Ojo aquí, no significa que yo me tenga que inventar valores. Puede que en un caso sí tenga que hacerlo, puede que en otro no, puede que en uno yo ya sepa el valor que siempre va a tener. Por ejemplo, si tuviera un atributo que representa el número pi, entonces yo no necesito que esa información me la den. Yo no necesito inventarme el valor de pi. ¿Por qué? Porque yo ya sé la respuesta. Entonces va a haber casos en los que yo tenga que colocar un valor concreto, va a haber casos en los que tenga que pedir el valor al usuario y va a haber casos en los que voy a tener que inventarme algo, ¿no? Entonces el constructor tiene esa finalidad. Es como que un método modificador, pero digamos supremo, ¿no? Porque va a otro nivel. Entonces, ¿por qué este constructor es un método especial? Nosotros habíamos dicho que un método generalmente suelen ser verbos, ¿no? Suelen representar acciones. Entonces, ¿por qué un constructor es un método especial? Y por si acaso, constructor no significa que esto sea verbo porque termine en R, por si acaso. La idea de que este sea un constructor, digo, un método especial, primero que nada va por el mismo nombre del método. Si yo tuviera acá una clase, yo que sé, llamada persona, y aquí empiezan las llaves, aquí van a venir los atributos, aquí van a venir los métodos, métodos. Lo que se dice del constructor, chale, lo que se dice del constructor es primero que nada debería ir después de los atributos. Aquí, constructor. ¿Y por qué es un método especial? Porque yo me tengo que fijar en el nombre de la clase, persona. Y el nombre de la clase va a ser el nombre del constructor. Persona, paréntesis, llaves y aquí todo lo que tenga que colocar. Es un método especial. Entonces, fíjense, si yo quisiera colocar el constructor a esta clase, constructor, ¿qué tengo que hacer? Me fijo el nombre de la clase, que en este caso se llama computadora. Entonces, coloco computadora, paréntesis, fíjense como que ya me lo pinta de amarillo, las llaves, ay caramba, y aquí un espacio en blanco, ¿no? Porque vamos a hacer algunas cosas. Si yo compilo eso, no me riñe. Híjole. ¿Qué pasa si, no sé, me invento otro método, ¿no? Por decir, no sé, método de prueba. Y le pongo los paréntesis y las llaves. Fíjense cómo automáticamente este ya me está saltando un error. Y está tal cual como el de arriba. Simplemente que el nombre ha cambiado. En este método de prueba me dice método, declaración de método inválido. Necesitas un tipo de retorno. Es decir, este es un método común y corriente. Por lo tanto, tú tienes que decirme qué tengo que esperar de este método. ¿Y por qué nos salta ese error acá? Justamente porque lleva el mismo nombre de la clase. Entonces Java dice, este método tiene el mismo nombre que la clase, es especial. Entonces las reglas no le vamos a exigir lo mismo. Entonces aquí yo ya no necesito el tipo de retorno. Si lo compilo, todo compila correctamente. Ahora, el constructor, como les había dicho, su finalidad es
como que tener listos los atributos para que se puedan utilizar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debería darles un significado a todos estos. Entonces, por ejemplo, no sé, puedo decir está conectado y le voy a decir que de momento guarde true. ¿Por qué? Porque quiero que mi computadora siempre esté conectada, a menos de que pase algo. Marca. Híjole. Entonces aquí, no sé, ya sabemos de que con doble comilla podemos colocar texto. Entonces decir marca Asus, por ejemplo. Tamaño. Yo qué sé, 15 pulgadas. No sé si es un tamaño válido, no me critiquen por si me he equivocado. Es lo que más cercano, referente al tema que me ha venido. Entonces coloco esos valores y compilo. Ok, parece que todo va bien hasta ahí. Pero ¿qué pasa ahora si es que yo trato de crear una variable, ¿no? New computadora. Entonces, si ahora me fijo los datos, ahora me dice que sí tiene conexión, que es marca Asus y de 15 pulgadas. Genial. Ahora recuerden de que estos cuadraditos rojos serían como que ya algo real que existe, ¿no? Es como decir, con las computadoras, yo tengo mi computadora marca HP, no sé muy bien cuál sea, HP Pavilion, dice por acá. Tal vez alguno de ustedes tiene una computadora Asus, tal vez otro tiene una computadora Dell, tal vez otro está desde su celular, ¿no? Tal vez otro está con computadora Lenovo, no sé. Entonces, pueden haber distintas marcas. Digamos que por ahora, con que aquí me muestre Asus y 15 pulgadas va bien. Pero ahora yo quisiera que me muestre otros datos, ¿no? Quisiera que muestre los datos de otra computadora. Entonces me creo otra. Pero aquí me sigue diciendo Asus 15 pulgadas. Hmm, Tal vez ha sido un error, o tal vez es mera coincidencia. Y aquí me sale otra vez Asus 15 pulgadas. Entonces, pucha, dichoso sería que todos tuviéramos computadoras Asus de 15 pulgadas. Porque son medio gamers, ¿no? Entonces, aquí algo está saliendo mal, ¿no? Uno de los grandes problemas cuando uno empieza con la programación es que sus programas suelen resolver eh, el problema, pero para el ejemplo que se les da, ¿no? Es decir, yo quiero que sumen 2 más 2 porque el resultado va a ser 4. Entonces muchos se quedan solo con eso. Prueban con 2 más 2 y si sale 4 entonces está bien. Pero a veces cuando revisa su código es como que no han hecho nada de lógica ahí. Es decir, si yo pongo cualquier otros valores, siempre me va a responder 4, lo cual no es correcto. Entonces aquí no es correcto que yo tenga que colocar aquí valores, como por decir eternos, ¿no? Permanentes. La idea sería de que pues cada vez que quiera registrar alguna computadora, me avisen qué marca y de qué tamaño es. ¿Y cómo hago eso? Con la misma idea que hemos trabajado acá. Dentro de los paréntesis yo tengo que colocar los datos de entrada. Entonces acá el constructor, cuando decimos que es un método especial, es especial porque no necesita un tipo de retorno, pero sigue siendo un método porque yo puedo pedir información adicional acá dentro de los paréntesis y dentro de las llaves yo puedo hacer todas las operaciones que se me vengan en gana. Puedo tener if, puedo tener for, while, puedo hacer sumas, restas, divisiones, puedo hacer todo lo que quiera ahí adentro. La cosa es de que no me desvíe del objetivo. ¿El objetivo cuál es? Que se generen, o bueno, que estén listos los atributos para utilizarse. Un momentito, por favor. Ahí, listo. Entonces, aquí lo que yo voy a necesitar es, bueno, necesito que me envíen la marca de la compu, digamos, marca CPU. Bueno, sé, marca CPU le voy a poner. ¿Esto de qué tipo es? Pues es un texto, entonces string, coma. Voy a necesitar que me digan el tamaño, entonces tamaño pantalla, ¿no?
Yo quiero que me envíen ese dato. ¿De qué tipo va a ser? Pues string. Puede ser tipo numérico también o tipo decimal si gusta, no hay problema. Pero la cosa es de que yo de alguna forma reciba la información para estos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí marca CPU, tamaño pantalla. ¿Eso que va a representar en la computadora? Pues la marca y el tamaño, tal cual. Él está conectado, para que vean, no lo voy a recibir, porque digamos yo puedo darle un valor por defecto. Vamos a ver ahí los casos. ¿Y qué tendría que hacer? Como ahora yo ya estoy recibiendo la información que necesito, de lo que me tengo que preocupar es de guardarlo. Entonces, ¿dónde quiero guardar? Acá en la marca. ¿Qué voy a guardar? Lo que me están avisando que es la marca de la computadora. Ahí. Entonces aquí diré, lo que sea que valga marca CPU, lo vas a guardar en marca. Lo que sea que valga tamaño pantalla, lo vas a guardar en tamaño. Y todo compila. Ahora, en este caso, a modo de explicar también lo siguiente, uno diría, pero si aquí yo estoy recibiendo la información, para qué voy a necesitar otra variable, ¿no? Otro dato acá. Y ni siquiera lo estoy utilizando acá abajo, ¿no? Nuevamente, por temas de explicación, este ejemplo lo estoy tratando de reutilizar tremendamente. ¿Y qué va a suceder? Uno diría, pero aquí ya está la marca, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo quisiera mostrar la marca? Entonces, no sé, puedo ponerlo aquí abajo, ¿no? Un método get, por decir. Entonces, string get marca. ¿Para qué voy a necesitar esto de acá? Si aquí ya me están avisando cuál es la marca, ¿no? Es como decir, ya tengo una variable ahí adentro, ya tengo el dato. Entonces, cuando yo quiera obtener la marca, sería como return. ¿Y qué es lo que se llama acá? Marca CPU. Entonces lo copio, lo pego aquí para que coincida. CPU y punto y coma. Y fíjense qué va a pasar. Me marca un error. ¿Y qué dice? Dice variable no declarada llamada marca CPU. ¿Y a qué se refiere eso? Porque si yo me fijo acá, pues efectivamente está aquí. Pero aquí abajo no lo puedo utilizar. Me dice, me marca error. Pero ¿y por qué este de está conectado si me funciona? Y ese está aquí arriba, ¿no? Es porque les había yo comentado que en programación tenemos mucho este significadito de las llaves, ¿no? Utilizamos al menos en Java mucho las llaves. ¿Y qué es lo que hacen las llaves? Pues ponen un límite al alcance de cada variable, ¿no? Es decir, las variables no van a ser eternas. No las voy a poder utilizar donde se me venga en gana, sino que esta variable llamada marca CPU solo va a poder ser utilizada acá, dentro de ese rango. Es decir, desde el punto en el que se encuentra hasta que encuentra una llave de cierre, ¿no? Es como decir, desde acá hasta acá. Esto de aquí está conectado, yo lo puedo utilizar desde ese punto hasta aquí abajo. Tamaño lo puedo utilizar desde este punto, ay caray, hasta aquí, ¿no? No puedo utilizarlo antes, sino solo después. Sin embargo, ¿por qué está conectado? Bueno, estos dos tienen el mismo caso. ¿Por qué este está conectado? Lo puedo utilizar acá abajo. Porque si se dan cuenta, ¿en qué momento le he avisado a Java? ¿No? ¿En qué momento le he prometido a Java que iba a tener ahí un dato? Aquí, en la línea 3. Entonces quiere decir que desde este punto hasta que encuentre la línea de cierre referente al bloque, es decir, aquí, en todo ese terreno, por así decirlo, puede ser utilizado. Los atributos son conocidos también como variables globales. Es decir, en el momento en el que yo defino un atributo, puede ser utilizado en cualquier método
en cualquier punto de mi clase. En cambio este de acá que dice marca CPU, en el momento en el que termine el método, se muere. No va a hacer nada, no va a salir de los límites. Y eso, entonces aquí, ¿por qué ya no va a funcionar marca CPU? Porque ya ha muerto. En realidad, a este punto ni siquiera sabemos si existió o no existió, no tenemos ni idea. Pero de cuál sí conocemos su información, de marca. Entonces aquí, marca. Y como ven, compila. Ahora, ¿en qué va a afectar el hecho de tener un constructor? Fíjense cómo está. Esto de aquí lo voy a dejar comentado. Por si acaso si quieren hacer comentarios en bloque, es slash asterisco y asterisco slash. Entonces comentamos. Ahí. Fíjense aquí cómo funciona este botoncito, ¿no? Esta opción. New computadora, le doy clic y aceptar, ¿no? Y me genera el objetito. ¿Qué pasa ahora si es que yo pongo el constructor, ¿no? Lo habilito. Fíjense ahora cómo ya no sale new computadora con los parentesitos ahí unidos, ¿no? Ahora sale como string no sé qué cosa, ¿no? Y fíjense ahora de que ya no me deja crear a menos de que coloque estos dos datos. ¿Y qué son esos dos datos? No sé si se alcance a apreciar, pero aquí dice marca CPU, tamaño pantalla. Entonces ahora cada vez de que yo quiera crear la información de una computadora, tengo que mandarle esos dos datos. Me obliga a colocarlos. No puedo yo como que saltarme este paso. Entonces, como son texto, pues aquí diré marca Asus y tamaño de pantalla, yo que sé, 15 pulgadas. Aceptar. Y recién me lo ha creado, ¿no? Y como ven, ahí está. Sin embargo, ahora cada vez que yo tenga que crearlo, me va a pedir esa información. Es decir, yo puedo tener valores distintos. Caramba, no sé por qué mi mouse no hace clic. Me da rabia. Entonces aquí marca de la computadora. Yo puedo decirle, no sé, marca Dell. Y tamaño de pantalla, yo que sé, 13 pulgadas. Me he inventado otros datos. Y fíjense, ambas son computadoras, pero ahora ambas guardan valores distintos, ¿no? Como ven. Eso hace que sean más personalizables, que yo a través del constructor simplemente reciba la información que tengo que guardar, la guarde y de ahí pues la puedo utilizar donde yo quiera, ¿no? Si es que fueran atributos. Y listo. Eh, ¿Qué más? Mm, Creo que por ahora, digamos, sería lo que podría recomendarles, ¿no? Con eso ya ustedes pueden identificar clases, pueden crear clases personalizables mediante el constructor, ya tienen por lo menos creo una base para crear métodos y conocen los métodos de acceso y métodos de modificación. ¿Qué suelen preguntar en el examen? El anterior semestre en el examen fue algo como una pequeña historia, les contaban, ¿no? Les decían, hay un problema con los carros basureros, que cada vez que quieren recoger basura, pues entonces se pueden ir llenando, ¿no? Es decir, es como que el carro basurero tenía un límite, ¿no? De digamos n kilogramos de basura. Entonces, cada vez que recogía basura, se iba cargando. ¿Y qué pasaba de que ese carro basurero tenía que ir al vertedero, ¿no? Al botadero? Y si el botadero estaba abierto, entonces lo descargaba. Si no, pues entonces se tenía que quedar en la puerta porque estaban bloqueando, ¿no? Ya saben quiénes. Entonces, eso es lo que contaba el ejercicio. Entonces ahí ustedes tenían que crear las clases, ¿no? ¿Qué clases podría haber? Pues el carro basurero. ¿Qué características tenía el carro basurero? Pues su carga, ¿no? ¿Cuánto de carga? ¿Y cuál es el límite, ¿no? Cosas así. Lo voy a buscar y se los voy a mandar para que tengan por lo menos una idea de qué podrían esperar. Y, y nada, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí.
Nada, Pablo, te vi a activar tu micrófono. Sí, sobre la práctica para el día domingo. No sé si le podría hacer algunas consultitas. Ah, claro, sí, acá la tengo. Del primer ejercicio, Ujú, la idea es hacer un ciclo ujú. que ingreses un número y que de como resultado de esa partecita medio que me marea, Ya, la interpretación. o sea, aquí hay dos resultados, ¿no? Eso lo he colocado porque fue antes de que usemos Java, pero prácticamente la respuesta es de sí o no. De ahí, si quieres mostrar otro mensajito o algo, no hay problema, ¿no? Entonces, con el tema de los números ambiciosos, ambicioso, sí tienes razón, tiene que ingresar un número n, cualquiera, debería funcionar con cualquiera, y la idea es de que usen quizás dos, ¿no? Que utilicen ciclos. Entonces, ¿qué van a hacer? Aquí, por ejemplo, dice que el 25 es ambicioso ya que la suma de sus divisores propios es 6 y 6 es un número perfecto. Entonces, lo que tendrían que hacer es de un número n, primero conseguir la suma de qué? De sus divisores, ¿no? Suma divisores. Divisores propios. ¿Qué se considera un divisor propio? Todo aquel pues que lo divide, pero que al mismo tiempo es menor a n. Es decir, el propio número no cuenta. Empiezan desde el 1 y así sucesivamente hasta que pues no lleguen acá. Este de aquí a mi parecer sería el primer ciclo. Primer ciclo. Porque es lo único que les queda, ¿no? Revisar divisor por divisor. Empiezan en el 1, preguntan, ¿n será divisible entre 1? Si dice que sí, entonces pues al tacho. Es parte de la solución. El 2 era divisible, no, pues, n será divisible entre 2, sí, entonces al tacho. 3, n será divisible entre 3, no, entonces no me sirve. Y así, entonces primer ciclo. Una vez de que ya obtengan la suma, lo que tendrían que hacer es con esa suma saber si es perfecto. Entonces, tendrían que sacar todos los divisores de esa suma. ¿Y qué tendrían que hacer? Volver a sumarlos, ¿no? Eso lo voy a mover. Ahí. Sumar divisores. Y que aquí nuevamente la misma idea. No les queda de otra que revisar uno por uno. Y aquí también son divisores propios. ¿Y qué va a suceder? Pues si la suma de esto, ¿no? De los divisores de esto, llega al mismo número, tal y como en el ejemplo, ¿no? Que era el 25, por decir aquí, si n fuera 25, la suma de sus divisores, ¿cuáles van a ser? 1, 2, 3 y era el 25, ¿no? Si no estoy mal. O algo no me cuadra. Eh... Ah, no, estoy mal. Estaba pensando en el otro. Jeje. 1 y 5, sí, eso está bien. 1 y 5. Entonces, ¿cuánto es la suma de esto? 6. Entonces, este 6 es el que tiene que venir a este punto. Entonces, del 6, ¿cuáles son sus divisores? El 1, el 2 y el 3. Ahora sí, no me estaba confundiendo. Y del 3, sumándolo todo, esto vuelve a dar 6. Por lo tanto, si ambos son iguales, entonces significa que el 6 será perfecto. Perfecto. Pero como el 6 es perfecto y el 6 surge de la suma de los divisores del 25, entonces el 25 es ambicioso. Algo así, son como que consecuencias. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer es el número principal, el n, sacan sus divisores, los suman. Ese resultado de la suma lo vuelven a pasar por otro ciclo, este sería el segundo ciclo, lo vuelven a pasar por otro ciclo y ahí vuelven a sumar los mismos divisores.
¿no? Bueno, los divisores de este número. Si el resultado genera el mismo número, en este caso el 6, entonces es perfecto. Y si es perfecto, entonces es ambicioso. Algo así, ¿no? Yo creo que tal vez suena un poco confuso, pero a medida que hagan los ciclos van a ver de que no es en realidad muy complicado. Es como que uno después del otro. Sí, sí, una duda. ¿Cómo podemos guardar los números que sí dividan, digamos? Por ejemplo, al 25 vamos a ir probando con todos los números que sean menores a 25 y los que sí lo dividan, ¿cómo los podemos guardar o tenerlos ahí como datos para el segundo ciclo? Te generas un dato, pues una variable. Suma, y de momento esto es 0. Entonces ahí lo vas a ir acumulando. Y dirías como que para cada y que empiece en 1 hasta, no sé, hasta n medios, no sé, digamos n medios va a ser el último divisor. Entonces aquí preguntas, ¿no? Si n es divisible entre i, igual 0, ¿no? Si es que es una división exacta, entonces lo acumulo, ¿no? Al tacho. Todo lo que he acumulado hasta ahora lo voy a sumar con ese nuevo i, ¿no? Que es ese nuevo divisor. Y listo. Entonces ahí generan ustedes ya la sumatoria de los divisores y el resultado lo tendrían acá, ¿no? De cuánto ha salido la suma de los divisores de n. Y de ahí esa nueva variable la tendrían que pasar de nuevo por otro ciclo para sacar sus propios divisores. No sé si con eso respondo a tu duda. O te he confundido, no sé. Algo así. Digamos, si sale verdadero que 3 es divisor de 6, digamos, ¿cómo guardo ese 3 como dato? Eso está bien, ¿no? Ya. O sea, digamos acá, este es tu acumulado, ¿no? Acumulado. Entonces, ¿cuánto has acumulado hasta el momento? 0. ¿Por qué? Porque ni siquiera has empezado a revisar los divisores, ¿no? Entonces, este i sería el posible divisor. Posible divisor. Divisor. Entonces, ¿qué pasa si n, ¿no? Esto de aquí, n es divisible entre i? Esa sería la pregunta. Si es divisible, obviamente esto va a entrar por el camino del sí, ¿no? Sí. Si me dijera que no, entonces no hago nada, ¿no? Es como que no me sirve. Si me dice que sí, entonces ¿qué tengo que hacer? A todo lo que he acumulado hasta el momento, que digamos fuera 0, porque es la primera vez, le voy a sumar ese divisor. Como digamos en este caso, tú me dices el 3, ¿no? Entonces 0 más 3, ¿cuánto va a ser? 3. Entonces ese valor es lo que se va a guardar ahora en mi variable suma. Entonces la próxima vez que yo encuentre un nuevo valor, esto de aquí ya no va a ser 0, va a ser 3. Digamos he encontrado que el 4 también era divisor. Entonces ahora va a ser 3 más 4 y ahora qué valor estaría guardando. Entonces estaba pensando. Voy a guardar el 7. Algo así funcionaría. No sé si ya lo comprendes o todavía. O sea, el ciclo ayudaría a que todo el dato se esté actualizando esta variable, ¿no? Esta variable suma. Todo el dato se estaría como que incrementando, incrementando, incrementando con todos los divisores que yo encuentre. Este i sería tu divisor, ¿no? Tu incógnita. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo podría programar, digamos, 6 dividido entre un número cualquiera, si es, si es entero, que se sume? O sea, y si no es entero, no. Porque todo número se puede dividir entre todos los números, digamos, ¿no? Pero no da enteros. Ujú. ¿Cómo introduzco eso, digamos, de que sea entero? Ah, ya. De que solo me admitan números enteros. Ya.
Ay, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el archivo. PSeInt. No. DFD. No. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el archivo. Eh, lo voy a buscar. Está en esos codiguitos que les he mandado. Yo creo que va a necesitar una... No, bueno, creo que no. Creo que no es necesario. A ver, PSeInt. Y así les muestro, ¿no? Si es que lo van a usar en PSeInt. Digamos acá. No sé. En diagrama. Perdón. Acá. Entonces voy a recibir un dato. Digamos va a ser n. Y ahora quiero saber si ese n es divisible entre 2. Entonces directamente lo voy a escribir, ¿no? N módulo 2 igual 0. Aquí igual 0, un solo igual. Y digamos yo que sé, el 8 será par, verdadero me dice. ¿No? Entonces, este operador módulo se fija en el residuo. No importa que tu división sea exacta o inexacta, aquí lo único que nos interesa es el residuo, ¿no? Entonces aquí yo lo que estaría diciendo es n será divisible entre 2 y me ha salido verdadero, ¿no? Entonces si aquí yo quisiera otra cosa, yo que sé, 15 será divisible entre 2, falso me dice. Entonces no necesitas saber si es que es una división, ¿no? ¿Cómo es? Los decimales, no tienes que fijarte en eso. Porque lo único que nos interesa es el residuo, ¿no? Entonces este operador módulo o el operador, ¿dónde está? El operador porcentaje, este de aquí, que creo que esto funciona en DFD, si no estoy mal, te permite obtener el residuo, ¿no? Entonces lo único que tú tendrías que decir es, el residuo de n entre 2 será 0. Eso es el significado de una división exacta. Entonces, si esa condición te da verdadero, pues ya sabes que es divisor. No sé si con eso Ahí lo ven. entonces el 2 sería como que el número que voy a dividir, digamos, ¿no? La Sí. variable que voy a ir Ujú, aumentando. ujú. Ah, ya, ya. Ah, ya, sí, Exacto. sí. Ya. Si hay dudas al privado, lo podemos escribir. Sí. Siempre y cuando Resumir. no exceda el límite, ¿no? Tienen hasta el domingo, creo. Ahí. Ya. Listo, gracias, Axi. Está bien, perfecto. Sí. Ya. Entonces, si no hay más dudas, estaríamos quedando acá. Eh, les voy a pasar algunos PDFs para que lo vayan leyendo. Y sí, les voy a pasar exámenes pasados para que lo vayan chequeando también. Me hubiera querido explicarles tal vez un poco más. Espero que les vaya muy bien en su examen del jueves. Voy a estar atento a sus dudas por mensaje de mañana que puedan tener o el jueves. No voy a ayudarles con el tema del examen. Alguna duda podré aclararles o algo, pero no voy a solucionar nada del examen durante el examen, sino la próxima semana cuando hagamos la revisión. Así que tomen sus precauciones, vayan repasando, vayan estudiando. Entra teoría también, así que traten de leer todos los PDFs que les ha mandado la Lisen y eso sería mi recomendación. Espero que les vaya muy bien a todos. Muy buena suerte. Nos vemos el jueves. O bueno, el martes, perdón. Axi, una pregunta. ¿Será que mañana en la noche podemos resolver algunos ejercicios de examen? Si tiene Ah, tiempo. híjole. Ya, pues no me hago lío, pero vengan con dudas, ¿no? Porque los ejercicios a mí siempre me van a salir bien, ¿no? Pues, muy pocas veces me voy a equivocar yo, pero la cosa es de que ustedes puedan entenderlos y puedan solucionar sus dudas, ¿no? Porque el ejercicio que yo resuelva, tal vez muy poco probable lo van a ver en su examen, ¿no? ¿Qué cosa van a ver? Pues van a ver ejercicios que tengan lógica similar. Y si no han entendido la lógica, les va a perjudicar. Pero bueno, de mí hay disponibilidad. Yo puedo pasar clases con ustedes mañana en la noche, no hay problema. Si tienen algún ejercicio por ahí que quieran resolver, entonces no hay problema. ¿Ok? Podemos quedar en eso. Oye, Inge, por favor, de los ejercicios de los exámenes que nos mandará, entonces podemos ver algunos que no entendamos y podemos resolverlo, ¿no? Ujú, está bien, me parece bien.
Listo, sí, muchas gracias. Ya, entonces nos vemos el día de mañana. Muy buena suerte a todos, sigan estudiando. Me escriben cualquier cosa. Hasta luego. Luego. Chao, sí. Hasta luego, chao, chao.